Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Espero que les haya gustado esta lectura. El día de hoy ya vamos a leer el epílogo y con esto vamos a terminar este libro. Los invito a que el próximo martes me acompañen con la lectura de un libro de Robert Ressler, Detrás del monstruo. Quería enseñárselos, pero bueno, ahorita no lo encontré, pero estoy segura que lo tengo y les voy a compartir esa lectura. Y el día de hoy acompáñenme a que les lea el epílogo, Las cualidades del perfilador. ¿Qué cualidades debe tener un profesional que realiza un perfil criminológico? Roy Hasenwolf, el reconocido exagente del FBI y uno de los autores más destacados del profiling, señaló como prioritarios los siguientes requisitos: experiencia en la investigación criminal, comprensión suficiente de la conducta y de la motivación humanas, capacidad para el razonamiento objetivo y amplitud perceptiva o intuición. Todas estas cualidades me parecen necesarias y relevantes, aunque luego haré algunas matizaciones. Ahora bien, a lo largo de este libro hemos visto que no existe un sistema rígido para realizar un perfil. De hecho, los presupuestos y la técnica utilizada cambian según estemos trabajando con los principios de la escuela del FBI, por una parte, o con los pertenecientes a la escuela de Liverpool de David Canter y sus colegas, por otra, por citar quizás las dos corrientes más claramente diferenciadas. Se sigue de lo anterior que quizá las cualidades que ambas escuelas señalarían para definir a un perfilador competente podrían ser divergentes. Repasemos brevemente los rasgos distintivos de ambas, así como la tercera vía, la que supone una integración de ambas, que es la que yo propugno. La escuela del FBI es la dominante en Estados Unidos y quizás en el mundo. Muchas agencias de Estados Unidos, no solo el Buró, y de otros países se han formado en cuántico, lo que explicaría esta preeminencia. Como ya sabemos, el método es el siguiente. Una vez que se han recogido todos los datos de la escena del crimen, el perfilador los contrasta con su experiencia y lo que conoce con otras escenas del crimen similares y llega hacia un perfil del autor. Por ejemplo, comprueba que en la escena del crimen hay diferentes indicios que podrían arrojar información relevante sobre el asesino, que el arma empleada ha sido de oportunidad y que el cadáver presenta signos de una agresión y mutilación descontrolada. Y a partir de ahí concluye que se trata de una escena del crimen desorganizada, porque el autor no se preocupó de borrar toda huella en la escena y tampoco había planificado la agresión. Parece que súbitamente se dejó llevar por un desequilibrio psíquico que de modo habitual influye sobre sus actos. Todo esto revela falta de cuidado y de gestión segura del riesgo del crimen. Entonces, a la hora de realizar el perfil, el investigador buscará las características del asesino desorganizado. Si bien su experiencia en la investigación puede aconsejarle introducir ciertas matizaciones o valoraciones adaptadas a los elementos específicos del caso en cuestión, la experiencia y la intuición, considerada esta como una apertura perceptiva hacia claves subliminales o no plenamente conscientes, son requisitos claves de toda buena investigación, sin olvidar los conocimientos en psicología y en el pensamiento lógico. El principal punto débil de esta escuela es quizás también su mayor fortaleza. Esa experiencia e intuición puede que orienten acertadamente en un caso en particular, pero sus generalizaciones adolecerán de fundamentación empírica. La escuela de Liverpool, denominada por sus miembros como de la psicología investigadora, puede calificarse como estadística. Los perfiladores que se elaboran desde esta corriente se basan en las probabilidades que se derivan de investigaciones experimentales previas. Por ejemplo, en el anexo 6.1 correspondiente al capítulo de los incendiarios vemos que el perfil del pirómano nórdico propuesto por Santila y sus colegas se basaba en su ubicación dentro del cuadrante formado por las facetas expresivo-instrumental y persona-objeto. A su vez, tales facetas eran el resultado de aplicar una metodología estadística que representaba en un gráfico de forma empírica qué elementos o variables tendían a asociarse tras el examen de una muestra amplia de incendios resueltos en el Reino Unido. Así pues, cuando estos autores elaboran perfiles, echan mano de las relaciones empíricas que la estadística ha señalado en investigaciones previas. El FBI hace lo mismo, pero sus investigaciones se basan en datos mucho más blandos, derivados de porcentajes sobre variables y elementos que muchas veces se extraen de entrevistas a reclusos y exdelincuentes. Otra diferencia esencial es que la escuela de Canter no pone mucho énfasis en los aspectos motivacionales, en escudriñar en conceptos como la firma del delincuente. A diferencia del FBI, la escuela de la psicología investigadora
presenta la ventaja de que sus aseveraciones tienen una buena base empírica. Ahora bien, resulta complicado elaborar un perfil que sea de utilidad para la policía sobre la base de generalizaciones o de promedios. Lo que quiero decir es que un perfil es relevante en una investigación criminal en la medida en que sea capaz de aportar información específica sobre el caso en particular. Al dejar de lado la experiencia y la intuición, los seguidores de la Escuela de Liverpool pueden estar desoyendo claves necesarias de la escena del crimen. El método del análisis de la evidencia es una tercera vía o un método que integra las ambiciones de los otros dos. Por una parte es objetivo, ya que descansa y utiliza principios bien establecidos del ámbito de la criminología y de las ciencias forenses, y no solo de datos probabilísticos extraídos de estudios empíricos. Por otra parte, reconoce la importancia de la experiencia y de la observación rigurosa de los elementos que se derivan de la escena del crimen. Este método estaría muy cerca del que propugna Brent Turvey en su método deductivo. La regla es que tenemos que centrarnos en los datos que aparecen en la escena del crimen sin forzar ningún elemento del perfil, simplemente porque se haya hecho anteriormente determinadas generalizaciones de tipo estadístico o en base solo a lo que opinan perfiladores que tienen mucha experiencia. Cada caso es tratado como único y los datos de la escena en particular han de pesar más que cualquier otra consideración. En realidad es difícil llegar a concluir exactamente cuál es el peso o la relevancia que tienen los diferentes requisitos señalados. La intuición, por ejemplo, definida como la capacidad para ver un poco más allá de lo evidente, resulta crucial si se trata de descubrir un patrón o una relación que no es del todo evidente. A su vez, es difícil desarrollar esa intuición si el investigador no cuenta con un bagaje de experiencias que haga posible que esa intuición tenga material con el que formarse. Lo que quiero decir es que la intuición deriva de que hay un fondo de conocimientos que, estimulado por un problema en particular, se activa en un nivel inconsciente para hacer llegar a la conciencia, a modo de sentimiento o experiencia súbita, del tipo de «ajá, esto es», una idea clara o una revelación antes inédita sobre el problema en que se esté reflexionando. Por lo que respecta al pensamiento lógico y objetivo, su importancia viene avalada por determinados experimentos realizados recientemente. Véanse los trabajos de Coxis, en los que se simula por escrito una escena del crimen y diferentes grupos tienen que realizar un perfil con los datos que se les suministran, que señalan que esta cualidad tiene mucha más relevancia que la experiencia en la investigación. De hecho, en tales experimentos que incluían casos de asesinato y de incendio intencionado, los estudiantes de ciencias y los perfiladores profesionales obtuvieron mejores puntuaciones que los policías experimentados en investigaciones criminales. Por supuesto, el uso de experimentos de simulación no dice nada acerca de lo eficaces que son los policías en la investigación de sus casos. En realidad, la mayoría de los inspectores que investigan no reciben formación específica en la metodología del profiling, ni rutinariamente los llevan a cabo. Por otra parte, no es lo mismo contestar a una serie de preguntas en un cuestionario que estar sobre el terreno, oliendo la escena del crimen y dejando trabajar a la intuición. En tales escenarios, la experiencia quizá juegue un papel mucho más relevante. En todo caso, no cabe duda de que la capacidad de observación rigurosa y de pensar con coherencia, con estructura y con rigor lógico ha de ser un elemento esencial del proceso de profiling. ¿Qué significa exactamente ese tipo de cualidad? La observación rigurosa no necesita mucha explicación. Es la capacidad de fijarse en todos los detalles y al tiempo en la visión de conjunto. Esta última requiere de una perspectiva diferente a la de examinar los elementos individuales. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el caso del asesino de Sudáfrica, cuando nos detenemos en las víctimas de violación y observamos que el autor no les infiere más violencia que la necesaria para conseguir su sumisión y consumar la agresión, estamos empleando la observación analítica. A partir de ahí podemos concluir que el asesino no es un sádico sexual ni un violador que actúa motivado por la ira. Sin embargo, cuando después de revisar los 4 crímenes observamos que los hombres son tratados en todos los casos de forma vejatoria o con absoluta indiferencia y somos capaces de entender que hay un patrón en el que las mujeres son meras comparsas, entonces hemos empleado una visión amplia, una perspectiva de conjunto. El pensamiento lógico entra a continuación. Este se define como la capacidad de derivar una secuencia de hechos o de hipótesis de acuerdo con lo que señalan las condiciones antecedentes. La abstracción lógica nos permite seguir los acontecimientos una vez que hemos desentrañado su estructura interna. Para volver con el ejemplo anterior, si los hombres son de verdad su objetivo, ¿qué podemos decir entonces del agresor?
¿Quién es alguien que quiere humillar a los hombres, que los trata como meros objetos a los que despreciar? A partir de ahí empleamos nuestros conocimientos en psicología y criminología, que desde luego han de incluir información sobre los asesinos en serie, y proponemos que tienen una determinada personalidad, estilo de vida, etc., es decir, los datos que se suelen incluir en todo perfil. Podemos ver ese mismo proceso en el caso del asesino de la baraja. Este sujeto mató a 6 personas con su pistola Tokarev en distintos lugares de Madrid y su provincia. Las víctimas podían ser cualquiera. Eran seleccionadas meramente por la oportunidad que tenía el asesino de matarlas impunemente. Cuando elaboré el perfil tuve que ir un poco más allá de lo que revelan las escenas de los crímenes por separado. Cada una de ellas, tomada de forma aislada, indicaba cosas muy diferentes. Recordemos que los diferentes asesinatos incluían una victimología muy variada, así como diferentes ubicaciones, el interior de una portería, un bar, una parada de autobús y diferentes escenarios de la vía pública, de la ejecución del crimen, y así como momentos diversos del día y de la noche. Es solo cuando adopto la visión de conjunto que interpreto que la clave está en el tipo de víctima escogida y en el modus operandi desarrollado en cada caso. La idea de que las víctimas no son en absoluto seleccionadas por ninguna cualidad intrínseca, sino que son meramente víctimas de la oportunidad, conjuntamente con el hecho de que el asesino ni les dirige la palabra, ni les toca, ni les roba nada, me hace llegar a preguntarme qué busca o logra con esos crímenes. Una vez que aparece la idea de que la firma o motivación general es mostrar superioridad sobre la policía y la necesidad de reconocimiento, el pensamiento lógico sigue su trabajo y me obliga a preguntarme qué tipo de persona puede querer reconocimiento social mediante el empleo de una pistola y actuando como lo haría un asesino profesional o alguien con entrenamiento sofisticado. A partir de ahí, los conocimientos sobre psicología criminal, el asesinato serial y los datos de la escena del crimen, se sabe que es una pistola empleada por el ejército español en Bosnia. Tienen que ayudarme a derivar el perfil. La observación y la intuición forman la base del inicio del perfil. Una vez se formula una hipótesis, que es una actividad creativa y que se genera porque la observación tiró de la memoria y sacó a relucir conocimientos relevantes basados en la experiencia y en lo aprendido de las ciencias criminológicas y forenses, entonces entra el pensamiento riguroso y lógico. Así, dada esta hipótesis, en particular hemos de preguntarnos qué hechos de la vida de la persona y de sus características serían lógicamente esperables. A modo de conclusión, el profesor Silke comenta que la mayoría de las policías del mundo están satisfechas con los esfuerzos de los perfiladores en los casos de investigación criminal que se les confían. Es cierto que rara vez un perfilador ha resuelto un crimen o ha desvelado la personalidad de un asesino en serie hasta el punto de prácticamente identificar al individuo en concreto, pero también es igualmente cierto que esta no es su misión. Como la dactiloscopía o el análisis de fluidos, el perfil es solo una herramienta más en el arsenal de las ciencias forenses. Siempre digo esto, la mayor parte del éxito es mérito de los investigadores, de los policías que patean la calle y hacen 1000 preguntas. Los otros solo estamos ahí para ayudar cuando sea posible. ¿En qué circunstancias es esa ayuda más probable o con mejores perspectivas de ser útil para la investigación criminal? El perfilador tiene más posibilidades cuando se cumplen 2 condiciones. 1. Hay una serie de delitos que se suponen realizados por una misma persona. Si partimos de la base de que el perfil valora rastros de comportamiento. Cuanto más rastros se disponga para su interpretación, más oportunidades habrá de que dispongamos de datos más fiables y representativos del autor. Esta es la razón por la que el perfil nació con casos tan destacados de asesinos seriales como Jack el Destripador, realizado por el Dr. Bond, y El Loco de las Bombas, realizado por el Dr. Brussel. Ahora bien, no existe ninguna razón que impida que los conocimientos acumulados por la psicología criminal, la criminología y el profiling, en particular, puedan aplicarse a un caso único. La autopsia psicológica es un tipo de perfil que se aplica siempre, como es lógico, a un único caso. Nadie se suicida en serie. Igualmente, la elaboración de un perfil de riesgo y de respuesta frente a un acosador es una ampliación de los estudios de perfilación a un tipo de actos repetidos, los acosos, que se distribuyen en el tiempo con el fin de proporcionar alivio a la ansiedad del agresor o de otorgarle el poder que anhela sobre la víctima asediada. Los actos tienen un componente expresivo importante. Si el perfilador interpreta el modus operandi y los elementos de la firma, la capacidad de comprensión de la personalidad del agresor se incrementa
en tanto que los actos relacionados con las necesidades emocionales del autor sean abundantes. La expresión de los demonios interiores del autor de los crímenes saca a relucir indicadores fuertemente relacionados con el tipo de persona que es. Son muchos los críticos que causan al profiling de poca sistematicidad y de falta de verificación de los resultados. Probablemente es cierto que haya que trabajar mucho en ambos aspectos. 2. Los actos tienen un componente expresivo importante. Pero la propia naturaleza de lo estudiado hace muy difícil todo ese proceso de validación. En efecto, si nos atenemos a los tipos de crímenes con los que el profiling tiende a identificarse, los asesinos y violadores o pederastas seriales, comprenderemos que cada escena del crimen es, en sí misma, única como lo es cada investigación. 2 violadores o 2 asesinos y el modo de ejecutar sus delitos nunca son idénticos. Poder predecir cómo será el autor de una serie de homicidios, por ejemplo, requiere no solo saber criminología y tener otros conocimientos de la ciencia forense, sino también saber interpretar, como hemos visto en la segunda parte de este capítulo, claves o situaciones que en escenas significan una determinada cosa o apuntan en una determinada dirección, pero que quizá en otra serie de crímenes tenga un significado diferente. Por supuesto, la utilidad del profiling pasa porque podamos tener confianza en que determinadas formas de interpretar la escena son correctas de modo general. Por ejemplo, si vemos a una mujer maniatada y amordazada, si tiene una bolsa en la cabeza, si tardó tiempo en morir, debemos señalar con convicción que el sujeto mostró una necesidad de control y de infligir dolor. Esto podría darnos una orientación importante a la hora de realizar el perfil, pero su influencia sobre el mismo, el tipo de conclusiones o rasgos que deberá incluir el perfil, quizá podría variar si conjuntamente aparecen otros elementos o circunstancias. Es decir, esos mismos actos de control y sadismo podrían apuntar a un perfil diferente, si otros elementos de la escena del crimen fueran claramente diferentes. Eso es lo que hace que el profiling sea, por ahora, tanto un arte como una ciencia, un campo apasionante donde la necesidad de rigor ha de ser siempre una exigencia de nuestro trabajo, tanto para señalar los aciertos como para reconocer los fracasos. Y con esto terminamos ahora sí la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. Los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar.